y para eso hemos invitado al abogado Óscar Urbiola, que, como sabemos, ha sido presidente del Tribunal Constitucional y que ha asumido la defensa de causas constitucionales en el contexto de los reclamos que viene formulando Fuerza Popular. Señor Urbiola, muy buenos días y bienvenido a RPP. Fernando, muy buenos días, lo mismo Mabel y Carlos. Un gusto estar con ustedes. Gracias. Yo recuerdo que usted dijo cuando asumió la defensa de estos temas que su función, en tanto que constitucionalista, iba a limitarse a plantear el tema del plazo para la recepción de los recursos de nulidad y que se iba a limitar a eso, y sostuvo también que era un reclamo hecho ante la justicia electoral que no debía desbordar a la justicia ordinaria. ¿En qué está ahora, 3 días después de haber declarado esa doble afirmación, señor Urbiola? Efectivamente, Fernando, como tú lo dices muy acertadamente, mi intervención en este caso se circunscribe a conseguir que el Jurado Nacional de Elecciones, portante de un sistema electoral, porque así está establecido en la Constitución conjuntamente con RENIEC, son los responsables de que la expresión popular a través del sufragio, del voto, sea el fiel reflejo de la voluntad popular. Y en ese sentido, considero que el tema relacionado a el horario de atención del Jurado Nacional de Elecciones para recibir apelaciones, escritos en general, que no es un simple acto administrativo, sino la posibilidad de que todas las personas o grupos que intervienen en estas... por favor, hay un ruido en el sonido sí. que me está interfiriendo. A todos, sí, a todos. Parece que es un sonido técnico. Ahora está bien. Ya está bien. Correcto. Nos hemos liberado de ese punto, por lo menos de ese punto. Continúe, por favor, doctor Urbiola. Les decía que en ese contexto es importante que todos estos organismos actúen de una manera garantista de la expresión popular, que no es poca cosa. El voto es en realidad uno de los pilares fundamentales del sistema democrático, quizás el más importante, y por lo tanto creo que no se le debe dar un tratamiento eminentemente formalista, debe ser amplio. Y en ese sentido, por ejemplo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE, ha actuado, a mi parecer, de una manera consecuente con esa función, porque en febrero de este año dictó la resolución 05-2021, estableciendo la mesa de partes presencial y virtual con un horario de atención hasta las 23:59 horas para todo el proceso electoral 2021, e incluso para las revocatorias que están en curso. Y por otro lado, la misma Constitución, en los artículos 176, 178 y en el 181, establecen que tienen el deber de actuar dentro de sus propias autonomías y funciones de manera coordinada. Así es mandatorio para estos 3 organismos. Y si la OMPE establece un horario de ese tipo, yo creo que ha habido en este caso una actuación, no sé por qué motivo, del Jurado Nacional de Elecciones de no establecer las mismas facilidades para poder lograr el objetivo que estos 3 organismos están obligados a hacer. Bien. Doctor Urbiola, y entonces usted apoya la línea argumentativa que ha establecido la señora Keiko Fujimori, apoyada por la señora Lourdes Flores Nano, en la que ellas aseguran que el primer acuerdo del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones que decide ampliar este horario de recepción de documentos tiene validez, aunque no haya sido publicado, aunque no se haya convertido en resolución? Miren, hay actos que no necesariamente tienen que estar expresados de la forma como a veces conocemos resoluciones. Hay acuerdos, y este es un acuerdo del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones que sí se hizo conocer y es más, surtió efectos. Pero se hizo conocer a través de una filtración periodística, es decir, no fue comunicada a las partes.
fue comunicada internamente y la prueba es la que ellos mismos han proporcionado. Sería de perogrullo dejar sin efecto algo que nunca existió. Y esa es una prueba de que existió. Y ayer hemos conocido un acto que a mí me parece absolutamente irregular y muy preocupante, que un comité técnico intervenga para expresar lo que el Jurado Nacional de Elecciones decidió o no decidió. El Jurado Nacional de Elecciones es la máxima autoridad en materia electoral y así la reconocemos y respetamos. Usted se refiere al fact-checking que se ha publicado referido a una afirmación de Lourdes Flores, ¿no? Carlos Villarreal, tú tienes los detalles, me parece. Sí, efectivamente, esa fue una aclaración que hizo el Comité Técnico del Jurado Nacional de Elecciones, una vez que concluyó la conferencia de prensa de Fuerza Popular. Pero, doctor, bajo la lógica que se ha expresado ayer, escuchábamos a la doctora Lourdes Flores manifestar de que se publicó anteayer una resolución que dejaba sin efecto el acuerdo inicial. Toda resolución tiene vigencia al día siguiente de su publicación, ¿no es cierto? Entonces, bajo esa lógica, si nunca se publicó el primer acuerdo, entonces nunca tuvo vigencia. Perdón, el hecho de que se haya publicado antes de ayer esa resolución, que tampoco tiene nombre de resolución, sino un acuerdo. Un acuerdo del Pleno, sí. Sí, pero es que hay una serie de actos que a veces se implementan a través de la misma administración y en este caso se dio instrucciones para atender en ese término ampliatorio que después fue rectificado, o sea que surtió efectos. Por otro lado, la teoría de los actos propios en derecho establece que los actos propios, cuando se dejan sin efecto, no pueden tener efectos retroactivos. Eso en realidad es un acto derogatorio y la derogación en derecho, en cualquier rama del derecho, no puede surtir efectos de manera retroactiva. ¿Usted está hablando entonces, perdón, de una usurpación de parte del Comité Técnico hacia el Pleno? ¿Qué debe hacer el Pleno ahora? Regresando a ese tema y respecto a este Twitter que se ha conocido ayer, me parece absolutamente irregular que un comité técnico que se supone es un comité interno dentro del Jurado Nacional de Elecciones, como existe en el Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional, ¿no? La Junta de Asesores o el Gabinete de Asesores o el Comité de Asesores, lo que le quieran llamar, ellos no pueden expresar absolutamente nada al exterior del organismo y cumplen sus funciones al interior para que, ilustrando o dándole información a quien ejerce la representación y la autoridad de ese organismo, que en este caso es el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, puedan emitir la opinión o la resolución correspondiente. De acuerdo, yo creo que aquí ha habido un acto irregular. Sí, comprendemos lo que nos dice sobre ese punto. Permítanos ir a una pausa breve, por favor, después de la cual retomamos nuestra conversación para que nos explique los alcances sobre este punto y otros que se han planteado constitucionales, como el tema del habeas data. Primero vamos a una pausa, retomamos nuestra entrevista con el doctor Óscar Urbiola, constitucionalista. Poder tener un plan de contingencia. Son las 8:19, estamos entrevistando al abogado constitucionalista Óscar Urbiola, que ha tomado la defensa de los temas vinculados a lo que reclama Fuerza Popular, que tienen que ver con temas constitucionales. Hemos hablado, no sé, compañeros, si queda algún tema pendiente respecto del plazo. Yo tengo una consulta, que es un detalle, porque aquí creo que el detalle es también herramienta para las estrategias legales de Fuerza Popular. Un acuerdo, en este caso, el acuerdo del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que no llega a ser resolución, como usted ha dicho, ¿tiene que estar publicado para que tenga efecto o es un acuerdo a la interna para asuntos administrativos que sí deben ser comunicados a las partes? Efectivamente, es un asunto administrativo que debe ser comunicado al interior para que se habilite el funcionamiento de la mesa de partes, que puede ser presencial o virtual. Y por otro lado, un aspecto eminentemente administrativo no puede ser el obstáculo para que el Jurado Nacional de Elecciones, en la última etapa de un proceso electoral, ¿no? Deje de revisar cuestionamientos muy serios, ¿no?, que se han hecho, y que yo creo que es necesario que se determine si son ciertos o no, para que quien salga elegido
cualquiera de los dos candidatos que están en pugna, y que se tendrá que respetar esta decisión, no tengan después ese velo de duda, de oscuridad respecto a lo que pudo haber pasado con un stock de actas que no quieren ser revisadas. Creo que el Jurado Nacional de Elecciones, para el bien de nuestro sistema democrático, debe abocarse, porque además tiene el deber de hacerlo como el último ente y además ejerciendo la facultad de fiscalización. Yo creo que es muy importante que el Jurado Nacional de Elecciones reflexione sobre este tema, que aclare el tema del pronunciamiento que ha hecho ayer el Comité de Técnico sobre un asunto que no le compete, que es de competencia del Jurado Nacional de Elecciones y que lo debió haber hecho o lo tendrá que hacer en la resolución correspondiente, porque es parte de los cuestionamientos, al menos en las fundamentaciones que yo he presentado y que seguramente quienes están llevando los procesos en la parte de procuración, porque yo no asumo tampoco esa responsabilidad, porque mi intervención en este caso es dar los insumos jurídicos desde la perspectiva constitucional para que se ejerzan estos derechos. Creo que el Jurado Nacional de Elecciones tendrá que dar una respuesta a todas esas argumentaciones en aras de que nuestro sistema democrático no sufra un cuestionamiento y no le demos la legitimidad a quien asuma el gobierno el 28 de julio. Y a propósito, doctor, de plazos y tiempos, ayer escuchábamos en la sesión al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, al doctor Jorge Salas, manifestar que iniciar una etapa dilatoria, con los recursos que se pueden presentar, dificultaría cumplir con el cronograma electoral. ¿Cuál es su opinión sobre esta posición expresada por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones? Preocupación, repito, por la posibilidad de que no se cumpla con el cronograma electoral si es que siguen estas acciones que podrían dilatar aún más el proceso. No, conozco al doctor Jorge Luis Salas Arenas, es un excelente magistrado. Yo creo que él, comandando a su colegiado, van a dar todas las disposiciones necesarias para que eso se pueda cumplir en un tiempo con mucha anticipación al 28 de julio, que es la fecha límite. Ha habido una pero mi pregunta va dirigida más que nada al hecho de que priorice él, el cumplimiento del cronograma electoral, más no el tema de la resolución de las acciones que se presenten por parte de Fuerza Popular. No, perdón. ¿Me parece eso que es correcto? Perdón, yo sé que hay un cronograma. Es una de las características de los procesos electorales, Carlos. Tienen una fecha de convocatoria y una fecha de proclamación, que son las dos fechas límites. Dentro de estas hay etapas que precluyen, por supuesto, es característica del proceso electoral. Pero dentro de estas, digamos, características, no se puede dejar de administrar justicia en materia electoral y cumplir la labor fiscalizadora. Y yo creo que hay el tiempo suficiente para poder revisar todos los procesos que están en curso a través de apelaciones o nulidad. Hay que tener en cuenta que en la historia de nuestro país, en los años 60, el resultado electoral definitivo se dio un 20 de julio. Claro está que en esa época todo era manual. Hoy día tenemos ayudas técnicas, y creo que se puede hacer diligentemente un trabajo muy especial para pronunciarse, en aras de que no quede nada, tapado con un velo que puede prestarse más bien a cuestionamientos posteriores de legitimidad. Es importante que el Jurado Nacional de Elecciones se aboque, revise estas causas. Si las tiene que rechazar porque son improcedentes, que lo haga. Nadie está exigiendo que se tuerce el derecho o la legitimidad de cada uno de las actas que puedan estar cuestionadas. Lo importante es que el jurado, que es la máxima autoridad, mantenga esa característica, porque queremos que el Perú siga viviendo en democracia. Y quien salga, y eso creo que todos los peruanos, todos los que están en uno y otro bando, todos los peruanos queremos que el sistema democrático prevalezca. Y si el ganador es el señor Castillo, tendrá que reconocer
que él ha sido elegido bajo un sistema democrático que tiene que respetar bajo un orden constitucional que es el que lo ha llevado al poder. De acuerdo, doctor Urbiola, compartimos naturalmente plenamente la aspiración a la legitimidad de las autoridades que nos gobernarán desde el 28 de julio. Quería preguntarle sobre el otro tema constitucional que ha sido planteado por su colega Domingo García Belaúnde, que anuncia el recurso de un habeas data para poder constatar si las firmas corresponden o no. Ahora, usted había dicho que no recurría usted a la justicia ordinaria. El habeas data sí tiene que pasar por justicia ordinaria, sino justicia constitucional. Y hay para eso el precedente, que usted conocerá mucho mejor que yo, naturalmente, del Tribunal Constitucional del año 4, el llamado caso Lizama. Leo, dice, en ningún caso la interposición de una demanda de amparo contra el JNE suspende el calendario electoral, el cual sigue su curso inexorable. O sea que el TC ha velado con una sentencia vinculante porque el cronograma electoral no sea perturbado por procedimientos judiciales ante la justicia ordinaria. Eso naturalmente con el objetivo de evitar lo que nos ha dicho usted, que se proclame el 20 de julio, lo que en la circunstancia actual significa que no se puede preparar la transferencia en un momento en que nuestro país necesita que se implementen rápidamente políticas públicas sobre temas sanitarios y económicos. Así es, efectivamente, Fernando, me ratifico en lo que he sostenido y que concuerda con lo que usted dice, Fernando. No, cuando hago referencia a un hecho histórico, haciendo la salvedad de que eso corresponde a una etapa totalmente superada, que las elecciones se realizaban en condiciones realmente precarias por las dificultades que habían territoriales de comunicación entre los pueblos, no había caminos, no había sistema de comunicación. Es un caso anecdótico que no nos puede llevar en este caso a los extremos de tener que esperar el 20 de julio para tener un resultado que obviamente dificultaría un proceso de transición ordenado y adecuado para que el próximo gobierno pueda asumir con todas las, facilidades la conducción del país. Es deseo de todos los peruanos y el mío en especial de que esto no sea así. Por eso creo que invoco al Jurado Nacional de Elecciones que en el tiempo más corto no deje de pronunciarse sobre estos cuestionamientos y que lo haga. Y en cuanto al tema del habeas data que ha sugerido el doctor Domingo García Belaúnde, él es autor del Código Procesal Constitucional, el primer código constitucional del mundo. Es un mérito realmente muy destacado. Él es conocedor y prácticamente es el que propuso la incorporación del habeas data como un proceso de garantía constitucional que antes no existía y que es nuevo y que garantiza que todos los ciudadanos puedan tener la posibilidad de acceder a la información pública. En este caso, ese proceso de habeas data que solo persigue obtener información que está en manos de una entidad pública que es la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que ya cumplió su misión y cerró el escrutinio al 100%, y esto ha pasado ya a la parte jurisdiccional del Jurado Nacional de Elecciones, verá si entrega o no esa información, que no tiene que hacer absolutamente nada con el proceso, de cierre en la parte jurisdiccional que tiene a su cargo el Jurado Nacional de Elecciones. No he conversado con el doctor Domingo García Belaúnde sobre este tema, sobre lo que se propondría y el objetivo que trataría de lograr interponiendo el habeas data. Pero en todo caso, a mí me parece que solo trata de conseguir información que no sé para qué efectos, pero son dos cosas distintas, Fernando. Doctor Urbiola, permítame una consulta muy concreta, por favor. ¿A usted le parece conveniente que este tema de las acciones que se presentan por parte de Fuerza Popular lleguen a otras esferas, por ejemplo, presentación de medidas cautelares o acudir al Tribunal Constitucional ante el cuestionamiento de los resultados? ¿Le parece conveniente o no? No me parece conveniente. Por eso es que porque esto sería prolongar más la incertidumbre que ya está haciendo daño a nuestro país. Yo creo que eso lo tenemos que definir antes del 28 de julio y por eso invoco que el jurado se pronuncie en el tiempo más corto sobre este stop
que puede definir la votación y que puede, en todo caso, levantar las dudas que actualmente existen, que pueden ser ciertas o no. Yo no he revisado ninguno de los expedientes respecto a las causales de nulidad que se invocan. Es mi especialidad. Solo quiero levantar esa dificultad respecto al funcionamiento de una mesa de partes y la obligación que ha tenido el Jurado Nacional de Elecciones en el pleno proceso electoral de ser abierto para que se cumpla el plazo de 3 días a las 23:59 horas del último día del plazo establecido por ley, a fin de que el jurado pueda resolver los cuestionamientos. De acuerdo. Y en Fuerza Popular, perdón, en este caso. ¿Y en Fuerza Popular tienen esa intención de llegar a otras esferas? ¿Sabe usted? No sé. Yo no formo parte de Fuerza Popular. Y yo no he estado ayer en la conferencia de prensa porque precisamente... porque precisamente mi intervención en este caso es un aporte como lo tendría que hacer cualquier ciudadano que quiere que su país, ¿no?, se conduzca por los sistemas que el sistema electoral y el Estado de Derecho nos imponen a todos. Esa es mi actuación en este caso. Muchas gracias, doctor Urbiola, por sus explicaciones y por reiterar que lo que queremos es procedimientos rigurosos que consoliden la legitimidad de las autoridades que están llamadas a gobernarnos desde el 28 de julio. Muchas gracias y muy buenos días. Vamos a hacer una pausa. Muy buenos días. Gracias. Gracias, Pavel. Gracias, Carlos. Gracias, Fernando. Gracias, doctor. Nos vamos a la pausa entonces.